estado ya en el campo, hemos conocido los procesos que realizas las diferentes tareas allí en la viña y ahora ya hemos llegado a Bodegas Natura y vamos a ver un poco los procesos de elaboración que llevas en la bodega para conocer las distintas técnicas de vinificación. Estamos ahora mismo aquí en la sala donde tenemos los distintos depósitos de acero inoxidable. Bueno, pues cuéntanos un poco las variedades de uva, cómo las vinificáis, los procesos de fermentación que lleváis a cabo. Es la misma filosofía que tenemos en el campo de trabajo natural, la traemos aquí a la bodega. Procuramos acompañar los procesos más que dirigirlos. La naturaleza es sabia, ella es la que ya hace la propia vinificación. Nosotros lo único que vamos a pretender es ayudarle a que se pueda ir desarrollando. En ese sentido, cuidamos las maceraciones, nos las planteamos de dos maneras, básicamente. Maceraciones primeras durante el proceso de mosto, unos primeros días para extraer todos los principios activos hidrosolubles, ¿no?, que podamos tener en el mosto. Dejamos que se inicie la fermentación, que se vaya desarrollando y luego mantenemos aún maceraciones muy interesantes cuando ya lo que tenemos es vino, cuando ya lo que tenemos es alcohol, porque es ahí cuando podemos seguir extrayendo otra serie de principios activos, familia de los polifenoles que son solubles pero en alcohol. Si nosotros quitáramos rápidamente toda la parte sólida, todos esos ollejos, ¿no?, si los quitáramos una vez que hemos alcanzado la fermentación alcohólica y demás, restaríamos potencialidad a ese vino. Aún tenemos que alargar esas maceraciones durante, incluso puede llegar a meses, para seguir extrayendo esos principios activos. Y alguna de las particularidades que veo aquí en la sala, donde tenemos los depósitos de acero inoxidable, tenemos un bastón de bazuqueo. Antonás, no sé qué nos puedes explicar al respecto de cómo lleváis las técnicas. Un modelo actual, moderno, de bazuqueador, ahora en acero inoxidable, ¿no? Recuperamos la técnica que ya se trabajaba aquí en la bodega familiar cuando se hacía ese bazuqueo, entonces se le llamaba mecer, ¿no? Hablaban de mecer las tinajas. Era el mismo principio, el mismo proceso, ¿no? En vez de utilizar remontes, mover mucho el mosto o el vino, ¿no?, provocando pues esa agitación, lo que hemos hecho ha sido recuperar ese bazuqueo, esa forma más tranquila de remojar el sombrero, de volver a humedecerlo, a seguir con esas extracciones de maceración y demás. Y para eso utilizamos ahora este bazuqueador. Desde arriba, como tenemos lotes pequeños, depósitos pequeños, desde arriba podemos hacer la función de bazuqueador. Interesante y sobre todo, yo creo que con la idea de preservar al máximo todo el cuidado que mantenéis en el viñedo, llegar a bodega y seguir manteniendo esa misma filosofía. Por lo tanto, me parece que es un poco la línea en la que estáis siguiendo, ¿no?, de no agitar al máximo el vino, de que se mantenga en las condiciones... Es el mismo proceso, es el mismo planteamiento, la misma filosofía. Nosotros somos cuidadores del campo y acompañadores de este proceso de vinificación. No entenderíamos una elaboración desde otra perspectiva. No se trata de dirigir, de acelerar procesos, es más ese acompañamiento, entendiendo, sabiendo bien los procesos químicos que tienen lugar en cada uno de los depósitos, el momento en el que están, y acompañarlos, procurar mejorar, extraer todos los buenos principios activos que tengamos, a la vez que
procurar también que la sanidad de este alimento que estamos elaborando, al fin y al cabo es un alimento, el vino, ¿no? Procurar que tenga ese estándar máximo de calidad en todos los niveles. Y hemos estado en el viñedo y hemos visto que en cuanto a las variedades de uva, el Cencibel, la Monastrell, utilizáis un depósito para cada uno de ellos. Sí. Los pequeños están destinados Sí. a alguna variedad en concreto. Tenemos la vendimia la hacemos de cada variedad por separado. Y eso, ese mismo día de vendimia va a un depósito concreto, ¿no? No hacemos ninguna mezcla de uvas, todas las elaboraciones las hacemos monovarietales. No solo monovarietales, sino también aquí tenemos un depósito de Cencibel, tenemos dos que son del mismo día también de Moravia y otros dos depósitos de Monastrell. Cada uno de los depósitos es un día distinto de vendimia. Un día distinto de vendimia y además, en este caso, por ejemplo, son dos vendimias distintas dentro de la misma viña de distinta zona. Y de hecho, cada uno va a dar lugar a un vino distinto. Llegado el momento, ya lo cataremos, pero uno va a ser un vino seco y otro va a ser un vino semidulce. O sea que ya estamos hablando de distintos vinos totalmente, con el mismo origen de la misma viña, pero el resultado van a ser dos vinos totalmente distintos. Antonio, nos encontramos en esta mesa y justamente delante de nosotros tenemos el certificado de conformidad de que los vinos que elaboráis en Bodegas Nature se encuentran certificados como vinos ecológicos. Veo que están certificados por la CAE y a la vez que es un organismo que está acreditado por la ENAC. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son las diferencias y también a nivel de certificación entre los vinos ecológicos, los vinos naturales y luego también los vinos biodinámicos? ¿Cuáles son los elementos que comparten, que tienen en común y las diferencias también que distinguen a unos y a otros? Pues mira, un vino ecológico, para tener el reconocimiento del vino ecológico, es necesaria encontrar una entidad acreditada por ENAC, una entidad certificadora, que tras una auditoría previa, ¿no?, te dé esa catalogación de vino ecológico. En el caso nuestro, europeo, es un estándar de calidad que viene recogido en un reglamento CE, el 834 del 2007, donde habla pues, de cómo debe de hacerse una producción ecológica, qué aditivos o no están autorizados, ¿no?, qué procedimientos están autorizados para que al final tenga esa certificación como ecológico. Es una agricultura certificada y que responde a un estándar muy claro que viene recogido, ya digo, en este caso, en un reglamento CE. Hay otras normativas dentro de ecológico. En el caso de Estados Unidos, la certificación responde a las normas NOP o HAS, como sería en el caso de Japón, BioSuisse para el mercado suizo. Eso sería más o menos una viticultura ecológica y un vino ecológico. Un vino que responde a un estándar de calidad que está recogido por un reglamento CE y que hay una entidad acreditada que viene a verte, a ver tus prácticas, a ver qué es lo que haces, tu propia filosofía, y que al final es quien emite ese certificado de tu producto. En el caso de los vinos naturales no hay una definición clara. Un vino natural no responde a un estándar de certificación concreto. De momento todavía no se ha desarrollado ningún tipo de normativa en la que te puedas acoger para decir que un vino es natural. Es una declaración de principios únicamente, ¿no? Y cualquiera en principio podría decir que es un vino natural.
Ahí ya entra pues la responsabilidad de cada uno, el decir lo que haces y hacer lo que dices, ¿no? sin utilizar ningún tipo de proceso o de aditivo químico. Un vino natural se basaría, en principio debería de ser un vino que está hecho únicamente con uva, que para vinificar utilizas las propias levaduras indígenas de la uva que tú tienes, que no haces corrección ni de acidez ni de pH, todo eso tiene que ser ya lo que traigas de la viña, donde tú ya has estado preparando una uva determinada, que viene con una buena carga polifenólica, tánica, con la que tú puedas llevar a cabo esa vinificación sin ningún aditivo y de una forma natural, sin forzar tampoco mucho los procesos y dejando lo que comentábamos antes, dejando que sea un proceso natural donde tú acompañas. Pero no hay ningún estándar en el que tú puedas acogerte para decir que es un vino natural. Y luego lo que comentabas, un vino biodinámico, ese responde también a otro estándar de calidad, ¿eh? Es el certificado Demeter y es desde la propia asociación biodinámica, en este caso en España hay una asociación que se encarga de auditarte, en el caso de que busques esa certificación biodinámica, de ver tus prácticas, de estudiar tus procesos, tus elaboraciones, ¿no? Y que siguen pues, los principios de la agricultura biodinámica, ¿no? En cuanto a preparados biodinámicos que utilizas, que puedas utilizar, una serie de seguimiento también astrológico, ¿no? Todo eso lo define cada asociación biodinámica que responde a cada país, ¿no? Y que es la encargada de ese certificado. ¿Y tú utilizas alguna práctica en el campo de la agricultura biodinámica a la hora de trabajar las viñas? He utilizado algunos preparados hace ya años, pero no lo tengo certificado como biodinámico y tampoco es que siga totalmente los principios biodinámicos. Sí que sigo bastante el calendario biodinámico. Muchas de las labores que realizamos, sobre todo, están condicionadas al ritmo lunar, ¿no? Lo utilizo en campo y lo utilizo también en bodega, esos ritmos. Y procuro, en la medida de lo posible, acompañar o acompasar mis procesos en bodega y en viña, ¿no? A esos ritmos lunares. Entonces, ahora, a modo de resumen, nos encontramos que, como bien le has adelantado, para ser un vino natural no se necesita un registro específico, pero tú tienes un vino ecológico, un vino natural, tienes el certificado ecológico y a la vez realizas o sigues alguno de las nociones de la agricultura biodinámica. En cuanto a otro aspecto, me parece muy importante, ¿no?, señalar, bueno, tenemos en la botella lo que son el certificado que hemos visto por el organismo, por el CAE, y luego aquí no aparece como en otras denominaciones de origen la contraetiqueta del Consejo Regulador, sino que aparece en la misma, pertenecéis a los vinos de la Tierra de Castilla, dentro de la misma etiqueta, ¿no? Sí, es ya un tema más estético, por decirlo de alguna manera. Elegimos el formato de etiqueta única, no tenemos etiqueta y contraetiqueta. Lo que tenemos es, a lo largo de la misma etiqueta, ¿no?, recogemos lo que normalmente suele aparecer en la contraetiqueta. Al no estar acogidos a denominación de origen, no tenemos que seguir el parámetro que te determina esa contraetiqueta de la DEO, ¿no? Nosotros indicamos pues, el grado alcohólico,
el volumen de la botella, y aquí es donde recogemos que estamos acogidos como a la indicación geográfica de vinos de la tierra de Castilla, ¿no? Junto con lo que puede ser todos los datos de bodega, ¿no?, de viticultor, la dirección nuestra y demás. Esto es lo que estaría recogido en una contraetiqueta. Nosotros lo añadimos a la etiqueta completa, igual que en el otro lado lo que tenemos es la reseña de la añada. Esto es algo que no solemos encontrar en muchos vinos, en muy pocos, ¿no? Nosotros tenemos una reseña tanto de la viña de ese año, por ejemplo, en este caso indicamos que en esta añada tuvimos una helada grande, muy fuerte, que nos mermó bastante la producción de ese año, ¿no? Y luego pues también hacemos una reseña de ese proceso de vinificación, cómo es, ¿no? Y que no tenemos, pues por ejemplo, en viña no hacemos ningún tratamiento a la viña, al viñedo, igual que en vinificación tampoco hacemos corrección ni de acidez, ni de pH, lo que veníamos comentando antes, ¿no? Muy interesante todos los datos de la ficha técnica del vino, y aquí hemos descorchado, me parece muy elegante todo el tema del lacre que utilizáis, y ahora si te parece hablamos, nos comentas un poco al respecto, pero también al descorchar la botella de vino es algo muy interesante el tema del corcho, y aquí estoy leyendo que pone PN Espadán, Parque Nacional de Espadán. Veo que es un corcho elegante, es un corcho largo. ¿Nos puedes dar también alguna noción tanto de la importancia o de la estética del lacre y el tema del corcho como tenemos en estos momentos aquí? El corcho, para empezar, es de un proyecto amigo. Es una familia que se dedica a la explotación de un alcornocal, es ya la tercera o cuarta generación, y que han afrontado el hacer tapones. Han dado un paso más. Y están en el Parque Natural de la Sierra del Espadán. Es el alcornocal en explotación más al norte que tenemos en España, ¿no? Es una producción natural. Ellos trabajan bajo el estándar del sello FSC, que es un sello que reconoce una explotación sostenible del bosque, ¿no? Están dentro de un parque natural. Y luego, peculiaridades de este corcho: al ser un corcho tan al norte, tarda más tiempo en desarrollarse toda la capa aprovechable, ¿no? Los alcornocales que en el sur de la península cada 4 años pueden hacer la saca, aquí se van a 6 o 7 años, ¿no? Es un corcho más compacto, con unas lenticelas más finas, transpiraría menos, ¿no? Y para nosotros es, por un lado, una calidad que tiene por ser ese tipo de dureza del corcho, de ese tiempo más que tiene, y por otro lado, lo que representa como proyecto de sostenibilidad dentro de ese parque natural. Es una alianza que nos hace mucho más felices completar la botella con este tipo de corcho. Y en cuanto al recubrimiento, al lacrado, pues parte de la filosofía nuestra está redondearlo con productos lo más naturales posible, y ahí pues nos ha gustado optar por la cera, ¿no? Hemos elegido distintos colores que hagan juego pues también con la etiqueta, ¿no? Y utilizamos ese sistema. Sumergimos en una cuba donde tenemos la cera calentando, y es un proceso muy manual, muy artesano, y que termina de redondear el aspecto de la botella de nuestro vino. Y que queda, por cierto, muy elegante, porque en los tiempos actuales no es muy común ver estos recubrimientos, y yo creo que es un elemento diferenciador. Es un proceso también artesano, como todo el proceso que venimos trayendo desde la viña, ¿no?
Es un proceso difícilmente mecanizable, no es como los encapsulados normales, ¿no? Y que es, pues por decirlo de alguna manera, el punto y final a la presentación de nuestra botella. Pues si te parece, Antonio, una vez visto esto, qué mejor que con estas 2 copas de vino que tenemos en estos momentos poder brindar por los vinos que elaboráis, por el Cencibel, por la Monastrell y por Bodegas Natura. Perfecto. Salud. Salud. Bueno, pues simplemente deciros, aquí habéis visto que el corcho tiene la palabra gracias. Gracias, ya se lo dije yo. Sí, me lo ha antes. dicho, me lo ha dicho. Porque yo creo que en el Esto campo es, estábamos, esto, ¿no? esto es intencionado. Por un lado, para que quien abra la botella, ¿no?, reciba esa gratitud nuestra, ¿no? Es que es un detalle. Gracias por esto. Y por otro lado, para que esta idea de gratitud acompañe al vino en todo su proceso en botella de estar tranquilo y sereno. Bueno, estos son unas ilustraciones del libro de una amiga nuestra, de Almudena del Mazo, ilustradora madrileña. Corresponden a un libro que tiene de cada día un dibujo. Y cogimos estas ilustraciones para que sirvieran de ilustración de nuestras etiquetas. Volando lo asociamos a nuestro Cencibel y le mantuvimos el nombre, Volando, ¿no? Es el dibujo de un día que volvía ella de unas viñas en La Rioja y representa esa sensación de libertad, de alegría que sentía en el camino de vuelta después de haber pasado ese día entre viñas y viñedos. Este otro de aquí, Ropas usadas, es otro dibujo que lo tiene asociado a un poema de Fernando Pessoa y unas ideas de sensaciones suyas de desprendimiento de esas ropas usadas que nos atan y no nos dejan dar pasos hacia adelante de cambio, ¿no? Y es la ilustración que cogimos nosotros para nuestro vino Presencia, para nuestro Monastrell, porque sentíamos con este dibujo esa fuerza, ese espíritu que tenemos allí en nuestra viña de la Sima, en nuestro Monastrell, y que queríamos traer a la botella. Y por último, aquí lo que tenemos es una oda al vino que escribió un amigo, Rafa de Córdoba, y que leyó el día de nuestra inauguración de la bodega, que fue su último acto público. Desde aquí, pues, un recuerdo muy entrañable en este momento final de su vida. Bueno, pues la familia Bodega Natura nos despedimos de vosotros después de este día tan entrañable y os emplazamos a que nos volváis a visitar cuando queréis. Aquí tenéis vuestra bodega y vuestra casa. ¡Hasta luego!